Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío. Dejaré el link de la historia original en la descripción. Y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios, como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 6. Quema. El circo del juicio fue cubierto por todas las cadenas de noticias de Francia y más. Con tantas celebridades defendiendo sus casos contra Lila y Alia y una escuela demandada por negligencia infantil, no era de extrañar. Incontables cámaras y periodistas estuvieron presentes en el juicio, celebrado en un juzgado a las afueras de París para evitar posibles acumatizaciones. Llevaba 4 meses en mi último año, todo en línea, antes de que comenzara el juicio real. Las investigaciones fueron exhaustivas y exhaustivas. 3 psicólogos diferentes me evaluaron a mí y a los demás, y eso llevó meses recopilar todos los datos. Para el primer día de juicio, estaba a punto de explotar mientras me preparaba para enfrentarme de nuevo a Lila. Esperemos que sea la última vez. LeBlanc encabezó nuestro equipo con la ferocidad de un tigre enfadado mientras presentaba su declaración inicial. La rubia esbelta que no desentonaría en la portada de una revista destrozaba verbalmente a los acusados con la cruda y amarga verdad de lo que habían hecho. Ella ilustró la negligencia que rozaba el abuso abierto, ya que mis peticiones de una taquilla fija y traslados de clase fueron ignoradas, y cómo Damocles había infringido la ley al expulsarme. Aparentemente, un director no puede expulsar a un alumno por capricho. Es un proceso que requiere una suspensión fuera del colegio y un juicio ante la Junta de Educación donde ambas partes presentan pruebas sobre por qué el estudiante debería o no debería ser expulsado. Damocles me había expulsado solo con pruebas circunstanciales para condenarme. Nunca me permitió explicarme, nunca revisó las numerosas grabaciones de las cámaras, nunca envió a Lila a la enfermera para confirmar sus supuestas heridas. Ella presentó pruebas de sobornos aceptados y dinero mal utilizado para pintar aún más el cuadro de su incompetencia. La señora Bustier fue vilipendiada como una excusa asquerosa de profesora que perdonaba a los acosadores y manipulaba a las víctimas para mantener una burla de la paz en la clase, sin mencionar el papeleo que me cargaba disfrazado de deberes de presidenta. Decir que el juez, los agentes y los espectadores lanzaron miradas de desprecio a los acusados sería quedarse corto. Luego llegó la declaración de LeBlanc sobre Lila. Vaya, qué espectáculo era digno de ver. El horror de asco se reflejaba claramente en los rostros del público mientras la rubia destacaba por qué estaba demandando a Lila Elise Rossi en nombre de Clara y mío. LeBlanc describió la naturaleza engañosa y malévola de Lila, utilizando sus muchas mentiras y crímenes para respaldar sus observaciones. Recalcó que, aunque Lila nunca había tocado el infame vestido, había orquestado su desaparición tras reclamarlo como su propia creación. Luego fue tras mis compañeros. A los que destrozaron mi vestido y a los que lo sabían pero no dijeron nada. LeBlanc no era menos severo con quienes guardaban silencio mientras Alia y los demás conspiraban en clase. Argumentó que, con intención de denunciar a los conspiradores o no, su inacción les hacía tan culpables como los culpables del delito nunca se habrían cometido si simplemente hubieran hablado. El abogado defensor no justificó su comportamiento de una manera que les hiciera parecer inocentes. Señaló la trayectoria de Damocles como educador y las críticas positivas de Bustier por parte de los alumnos, además de intentar justificar el comportamiento de los alumnos diciendo que eran simplemente niños desorientados buscando justicia. Su defensa para Lila fue que era una chica encantadora buscando amigos y lo hizo de la manera equivocada. Nadie parecía convencido. Y todo eso fue solo el primer día. El segundo día del juicio fue el interrogatorio de los testigos de la acusación, donde ambos abogados los interrogaron. LeBlanc empezó con las celebridades sobre las que Lila había mentido. No, no la conocen. No, nunca han oído hablar de ella. Sí, la demandarán por difamación. Jaged y Clara fueron especialmente verbosos en su disgusto por el comportamiento de Lila mientras me alababan todo el tiempo. A medida que LeBlanc avanzaba en su lista de testigos, acercándose a mí y a la situación, se presentaron pruebas físicas de mi excepcional ética de trabajo o pruebas de mi acoso por parte de mis compañeros. La señora Mendeleev confirmó que, aunque tenía la costumbre de dejarme llevar por mi creatividad, era una estudiante dedicada y amable. Se quejaba de la falta de atención de Lila en clase, de cómo siempre ponía excusas para no hacer los deberes, de que presentaba pruebas de casos en los que su trabajo había sido hecho por otra persona, había toda una carpeta, y daba relatos detallados de situaciones en las que mis compañeros me habían excluido o manchado.
Abordó el asunto de mi expulsión como ilegal, injusto y completamente sin precedentes, ya que no se llevó a cabo una investigación adecuada para demostrar mi culpabilidad, mientras afirmaba que esta demanda en particular llevaba mucho tiempo en llegar. El interrogatorio de la abogada contraria solo reforzó su declaración y la opinión del público. Mis dos padres fueron llamados por separado y dieron relatos similares sobre mi crecimiento y deterioro en DuPont. Expresaron alegría cuando mi círculo social y mi confianza parecían florecer, y solo se reducían poco después del día de mi expulsión repentina. Ambos insistieron en que yo era una buena persona, criada para mantener el honor y la honestidad, y que escuchar que no solo había engañado, sino que había agredido y robado fue totalmente de la nada. La situación les inquietaba a ambos y afirmaban que habrían impulsado una investigación si Lila no hubiera revocado sus acusaciones con la excusa de una enfermedad mentirosa. Mi madre señaló que la afirmación en sí misma era sospechosa, ya que el colgante y la hoja de respuestas habían sido colocados a propósito en mi taquilla y mi bolso, respectivamente, lo que mostraba intención premeditada. Aunque alguien más los hubiera plantado, afirmó, eso no compensa el hecho de que Lila mintiera sobre haber sido empujada por las escaleras. La defensa no tenía mucho que pedir que no se hubiera dicho ya y no presentó aún más a sus clientes de forma positiva. Luego me tocó a mí. Era angustioso que se mostrara a la vista de todos, pero estaba decidida a que mis acosadores fueran llevados ante la justicia. LeBlanc inició el interrogatorio. Señorita Marinette, ¿cómo diría que es su relación con su clase? Respiré hondo e hice todo lo posible por ignorar las miradas de la multitud. ¿A qué hora? Mi posición en la clase ha fluctuado en los últimos años. LeBlanc asintió, antes de que la señorita Rossi se transfiriera a tu clase. ¿Cómo era el ambiente de la clase? Ah, los buenos viejos tiempos. Agradable, supongo. Una vez que Alia me dio la confianza para plantarme cara a Chloe por mi cuenta, fui creciendo mi círculo social. Me hice muy buena amiga de mis compañeros, incluso amigos, y al final superé a Chloe para representante de clase. Pasé mucho tiempo y cuidado organizando más eventos y excursiones fuera del París Grande. Consideraba a todos mis amigos. El rubio tarareó pensativo. Es una lástima que el estatus haya cambiado desde entonces. Dime, ¿qué pasó para que tus amigos, personas en las que confiabas, se volvieran contra ti de esa manera? ¿Qué desencadenó un comportamiento tan abominable? Señalé a la morena que me miraba con furia desde su asiento. Lila Rossi. Que yo sepa, su primera mentira fue decir que era la mejor amiga de la Dibu y luego todo fue creciendo a partir de ahí. Estoy impactado y destrozado de que haya hecho falta una comisión vandalizada y una demanda para que mis compañeros vieran la verdad. Comprensible, mademoiselle. LeBlanc volvió de un lado a otro a la mesa de los fiscales. Dijiste que eras cercana a tus compañeros. Por favor, diga al tribunal cómo la señorita Rossi pudo amargar tanto su percepción de usted hasta el punto de que estuvieron dispuestos a destruir algo que usted creó y arriesgarse a las consecuencias. LeBlanc me guiñó un ojo después de que reiterara mi historia para que el mundo la escuchara. El juez y la prensa parecían enfadados por mí, pero también empáticos con los juicios que afrontaba. El abogado defensor, Monsieur Cheney, no tuvo un comienzo muy fuerte. Mademoiselle, le dijo a la policía a quien sospechaba que había vandalizado la comisión de Madame Nightingale, lo cual resultó ser cierto. ¿Cómo supiste quiénes eran los culpables? Me lo dijeron por teléfono. Adrien, junto con el resto de mi clase, escuchó a Alia tramando el proyecto con Sabrina, Kim y Alix después de que Lila afirmara que yo le había robado el diseño. Creo que ya lo he dicho. O no escucharas quedó sin decir, pero todos lo oyeron por el tono de mi voz. El señor Cheney asintió lentamente. ¿Y cuál era tu relación con el heredero agreste? LeBlanc me dijo que dijera la verdad directa. Decía que el amor no correspondido era entrañable, pero que traicionar ese amor solo generaría simpatía. Pensaba que al menos éramos amigos. Me gustó muchísimo después de que pidiera perdón por un malentendido que ni siquiera fue culpa suya. Alia y yo planeábamos esas tonterías para confesarle mis sentimientos, pero nunca funcionaba. Mirando atrás, me alegro de no habérselo contado. No necesito a un cobarde sin columna vertebral aferrado a mí buscando orientación para las situaciones sociales más mundanas. El rubio, cuyo padre había aceptado con él en un juicio privado por $500,000, se hundió en su asiento al sentir la mirada de ojos y cámaras sobre su figura. Él y la empresa de su padre sufrieron una gran reacción que solo empeoró cuando Adrien desobedeció las órdenes de su padre y publicó un vídeo contando lo ocurrido.
Sus métodos pacifistas solo recibieron condena como respuesta, la mayoría de la gente se enfadó con él por quedarse de brazos cruzados cuando su amigo necesitaba su apoyo. La rueda de prensa de su padre fue básicamente Gabriel destripando verbalmente a Lila, angustiado por la desaparición de Emilie, su falta de educación para su hijo sobre la interacción social y su anuncio de concederme $500,000 como compensación por el sufrimiento que había pasado y la pérdida de meses de trabajo porque su hijo no hizo nada. Al menos, el público estaba de acuerdo, lo intentaba. Cheney podía sentir las miradas de simpatía que me estaban recibiendo. Ya veo, ¿y el señor Agreste sabía tus sentimientos por él? Mi expresión era impasible. Me pidió que le ayudara en su cita con otra chica. Si sabía de mis sentimientos, dejó muy claro que no eran correspondidos. Se oían suaves arrullos en la sala y más gente se giró para fulminar a Adrien, que parecía increíblemente pálido bajo la atención negativa. Para alguien que siempre quiso amistad y aprobación, esto debe de ser un infierno para él. Cheney empezaba a temblar. No le iba bien haciéndome quedar mal. Probó otra vía. Bueno, seguro que eso significaba que le importaba tu opinión. Le importabas lo suficiente como para buscar consejos románticos. Quizá tenía buenas intenciones al informarte de los culpables dentro de tu clase. Oh, seguro que sí. Esbocé una sonrisa, mirando hacia un lado. Hola, amigo. Siento que tu gato haya sido golpeado hasta la muerte. Solo quiero que sepas que fueron tus viejos amigos quienes lo hicieron. Les oí hablar de ello, pero no les paré ni se lo conté a nadie. Haz con esa información lo que quieras. Pero no seas demasiado duro con ellos. Se darán cuenta de que lo que hicieron estuvo mal y acabarán pidiendo perdón. Parecía a punto de llorar, el pobre hombre. Un vestido no es un gato. Me encogí de hombros, no, era un vestido de 16.000 euros en el que me esforcé durante meses. Adrien sabía que Lila era una mentirosa. Lo supo desde el primer día, cuando la Dibu le reprendió a Lila por sus mentiras delante de él en el parque. Lo sé porque estuve allí y vi todo. Decidió que Lila solo mentía para llamar la atención y la dejó seguir manipulando a la clase. No confesó que ella era una mentirosa cuando me acusó de agresión, de engañar, o de robarle el colgante y esconderlo en mi taquilla, donde no hay cerradura y cualquiera puede conseguirlo. La bruja me expulsó, casi me acumatizó 3 veces, y él seguía guardando silencio. Mi punto es que él sabía de lo que ella era capaz y lo hizo. Nada. Tosió en el puño. No más preguntas. Luego llamaron al psiquiatra jefe. Karina Delore era una mujer mayor con 30 años de experiencia en psiquiatría y había escrito 4 libros sobre el tema. Habiendo estado involucrada en otros casos penales antes, estaba más que cualificada para testificar. LeBlanc preparó algunas bases para demostrar su experiencia y comenzó el interrogatorio. Señora Delore, evaluó a los estudiantes y profesores implicados en este pequeño fiasco, ¿correcto? Sí. La voz de Karina era firme y firme. LeBlanc saludó a su cliente más joven. Y dime, ¿cuál fue tu conclusión sobre la señorita Dupin Chen? Delore carraspeó. Marinette es una chica amable y compasiva que realmente quiere ayudar a la gente. He notado signos de ansiedad y quizás algunos de síndrome del impostor, en el que siente que no merece los elogios que le dan, pero no creo que pueda diagnosticarla del todo, ya que podría ser producto de la depresión por estar en un entorno tan tóxico. En definitiva, Marinette Dupin Chen es una joven talentosa y motivada, con una tendencia a ser demasiado dispuesta a ayudar a los demás a costa de su propio tiempo y salud. Es el tipo de persona que asume la responsabilidad con gracia e integridad. Así que no crees que sea de inventar historias o exagerar para meter a los demás en problemas. Preguntó LeBlanc casi con naturalidad. Karina sonrió de buen humor. No, desde luego que no. De hecho, Marinette mostraba una aversión extrema a la mera mención de mentiras. Entiende alguna mentira piadosa ocasional para proteger el bienestar emocional y mental de alguien, pero dejó muy claro que detesta a quienes mienten para quedar mejor por el bien de la popularidad. LeBlanc tarareó, ¿y hay alguien aquí que encaje con esa descripción? Delore señaló a una morena furiosa. Lila Rossi. La abogada rubia se acercó a su mesa y rebuscó entre sus papeles. Lila Rossi. Cuéntame tu suposición sobre la señorita Rossi. Sociópata. Trastorno antisocial de la personalidad, así de simple. Un sociópata. Repitió LeBlanc, recorriendo la multitud con la mirada. Una decisión dura para alguien tan joven. ¿Puede explicar al tribunal cómo usted y su equipo llegaron a esa conclusión sobre su diagnóstico? Karina bajó la cabeza. Fue su personalidad encantadora y recatada lo que me dio la pista.
La persona en mi oficina era completamente diferente a la descrita en su expediente. Por cada situación registrada en la que mintió que mencioné, siempre tenía una excusa. Cada historia se hacía para retratarla como la víctima agraviada de las circunstancias y a sus acusadoras como acosadoras implacables que intentaban manchar su nombre. Le hicimos tomografías PET en la cabeza, registramos sus reacciones a estímulos específicos y concluimos que era un caso clásico de sociópata. Eso no excusa en absoluto su comportamiento, pero sí lo explica. ¿Qué es un sociópata? ¿Hay alguna diferencia entre ellos y un psicópata? LeBlanc sabía la respuesta, pero pidió una explicación para poner al día a los demás. La diferencia clave es que nace un psicópata y se crea un sociópata. La señora Rossi mencionó al padre biológico de su hija y sospecho que de ahí sacó esa actitud, ya que su madre mencionó que era un psicópata condenado. La señora Rossi se divorció de él cuando descubrió sus negocios poco agradables, cuando Lila era solo un bebé y se casó de nuevo con un antiguo amor al que no se podía localizar para interrogar. Desde entonces ha sido encarcelado por sus crímenes y sigue cumpliendo condena. Junto con algunos reportes de acoso infantil y la propensión genética, mis colegas y yo estuvimos de acuerdo en que el trastorno de personalidad antisocial era el diagnóstico más adecuado. Karina se tomó un momento para respirar y continuó. En cuanto a lo que es, un sociópata es una persona que carece de brújula moral. Puede que sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero ese conocimiento no les impedirá hacer lo que les dé la gana. Lila demostró que estaba dispuesta a mentir, engañar y robar para conseguir lo que quería y incriminó a la señorita Du Pain-Chen para que la expulsaran, sabiendo que eso la afectaría muy mal. Hizo todo esto porque Marinette la conocía como la mentirosa que era y Lila la veía como una amenaza para su posición social. Aunque sus PET escáneres mostraron que era capaz de empatía, me temo que hay muy pocas cosas que despierten su compasión. El juicio continuó durante 3 días más, y mis compañeros fueron llamados al estrado para que testificaran. Las pruebas contra Lila y mi clase eran irrefutables. Poco después de que Marinette se fuera por el estrés, la Dilbug apareció y dio su propia versión de Lila, y no fue nada bonito. La noche antes del veredicto final, estaba tumbado en lo alto de la Torre Eiffel, reflexionando sobre todo lo que había pasado. LeBlanc me había asegurado que íbamos a ganar, pero las dudas seguían picando mis inseguridades. Una sombra más oscura que el cielo nocturno cruzó los tejados y usó un bastón extensible para lanzarse hasta su posadero. ¡Qué noche tan hermosa! Me giré para mirar al portador del gato negro. Diva. Diva Destruction inclinó la cabeza coronada con un moño de princesa y se plegó con gracia a mi lado sobre el frío metal. Su traje de Miraculous protegía su trasero del frío, sin parecer que tuviera un fetiche de cuero. Su traje ajustado estaba surcado de líneas verdes tóxicas que resaltaban elegantemente sus curvas y estaba metido en botas y guantes negros como la Sancha. Sus guantes de ópera se abrían como sus medias hasta el muslo y rompían el juego de negro y verde. Garras doradas en las puntas de sus guantes coincidían con el dorado de sus plantas. Se podían ver más detalles dorados en sus orejas postizas, acuñadas en su cabello rubio miel y en su cinturón que le ceñía la cintura. En lugar de la cola de cinturón de Charnoir o mi trenza larga, el traje de diva le daba una cadena de oro rosa que colgaba de su cinturón con estilo. Aunque no actuaba como una cola, sí reaccionaba al control mental de diva. La usaba rara vez en combate, pero cuando lo hacía mostraba lo mucho más formidable que era Diva Destruction comparada con su predecesor, Chad Noir. Era despiadada en batalla y le importaba poco dañar a los Akumas, sabiendo que mi cura milagrosa arreglaría todo el daño causado por ambas partes. Ser más violentos también dificultaba que los Akumas la atacaran o controlaran. Todavía recordaba cómo su primer debut hizo que Monsieur Pigeon entregara su objeto akumatizado por sí mismo. Su agresividad asustó a todos y aún había controversia sobre el reemplazo, pero nadie podía negar que las cosas habían mejorado. Ya no estaba defendiéndome de coqueteos mal sincronizados y tenía una pareja dispuesta a ir más allá. Chad Noir, todavía no puedo creer que él y Adrien fueran la misma persona. Me preguntaba amargamente dónde estaría su personalidad heroica cuando le necesitaba. Mi confrontación con él no había sido nada bonita. Decirme que retirar a la demanda me cabreó, pero luego mentirme a la cara sobre la opinión de la Dilbug me enfureció. Descargué mi enfado en su culo vestido de cuero y luego le di una buena paliza antes de darle otra patada. Luego intentó defenderse de sus acciones, así que simplemente le quité el anillo. Dije que no necesitaba una pareja que protegiera a un mentiroso de la justicia. O al menos eso iba a decir hasta que vi la cara sorprendida de Adrien.
Solo me sorprendió parcialmente, y entonces todo empezó a tener sentido y, al mismo tiempo, a ser completamente ridículo. Solo gracias a la gracia e instrucción de Plan me permitió usar mi título de guardián para despojar a Adrien de sus Miraculous y borrar su tiempo como Chad Noir de su memoria. En lo que a él respecta, siempre se había escondido cuando una Kuma llamaba a la puerta. También me recordaron que la Dibug no podía enfrentarse sola a Outmod, así que tuve que elegir un nuevo compañero. Solo que no quedaba nadie a quien elegir. Todos mis amigos no eran realmente mis amigos. Por supuesto, estaba Nathaniel, que decía estar demasiado perdido en su arte para escuchar lo que nuestros compañeros habían planeado, pero no era un gato. Fue cuando pensaba en quién podía confiar cuando ella me vino a la mente. Es cierto que tuvo momentos de debilidad y un pasado turbio, pero esos momentos en los que dio un paso adelante la hicieron brillar. Además, era lo suficientemente destructiva y rica como para mantener la dieta de quesos caros de Platt sin arruinarse. Pensé que me tocaba patrullar esta noche. Diva y yo contemplábamos la ciudad tan tranquila sin Cogmod que la arruinara. Lo es, pero ha sido un día muy difícil. Tenía la intención de disfrutar de la paz mientras pudiera. El juicio concluiría mañana por la mañana y mi cuerpo estaba tenso como un arco. Hasta que se diera el veredicto, sabía que no podría relajarme. Diva gimió de agotamiento. Ya me lo digas. Mis compañeros están siendo demandados y el juicio se supone que termina mañana. Sé que Du Chen va a ganar seguro, pero siempre hay esa pequeña oportunidad. Solo pensarlo me va a quitar el sueño toda la noche. Necesito mi sueño de belleza, maldita sea. Me reí y le di un codazo en el hombro, sin querer mostrar mi propio estrés. Relájate. Marinette lo tiene controlado. Al menos a ese mentiroso no se le permitió subir al estrado. Ella resopló, Dios, nunca voy a olvidar su cara. Cuando LeBlanc se negó a llamarla alegando su historial de mentiras, pensé que Lila explotaría en su asiento. Parecía tan enfadada, como si alguna vez hubiera tenido alguna posibilidad de salir de un problema mintiendo para salir. Ridículo, absolutamente ridículo. Tu Chloe está apareciendo. Sonreí con suficiencia ante su suave maldición. Por fin la miré y la vi recomponerse una vez más. Oye, lo estás haciendo bien. Sus labios se movieron y sus ojos brillaron con una felicidad genuina. Eso espero. He metido la pata tanto, me puse del lado de Outmod, y aún así encontraste en ti la fuerza para confiar en mí. No puedo decepcionarte otra vez. Nunca podría perdonarme si lo hiciera. He visto tu lado heroico, Chloe. Sabía que eras capaz de mucho más. Creo que esta situación te ha dado el empujón que necesitabas. Me puse de pie y sonreí radiante a mi compañero. Voy a cubrir el lado este. Tómatelo con calma, ¿vale? Diva Destruction asintió con la cabeza, sus ojos azules brillando con determinación, y se lanzó a la noche.